Muy buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar el tema de anemias hemolíticas autoinmunes. Bueno, obviamente todos me conocen, soy la licenciada Alejandra Machado Nieto y estoy como profesora adjunta de la Cátedra de Práctica Profesional. Si bien es cierto, es un tema que ustedes ya lo tienen visto en otras materias, importante, vamos a hacer un primer repaso de lo que son las partes generales de las anemias hemolíticas y después vamos a ver algunos temas esenciales que tienen que ver con el hecho de tener un paciente con anemia hemolítica autoinmune y se da el caso de tener que transfundirlo. Vamos a ver lo primero, que es la definición de destrucción excesiva de Matías, manifestándose con acortamiento de la sobrevida. Ustedes saben que el promedio de sobrevida de un glóbulo rojo es de 120 días. En el caso de la anemia hemolítica, como su definición así lo dice, tiene un tiempo de vida muchísimo más corto. Dentro de los síntomas que ustedes pueden llegar a ver son mareo, ictericia, palidez, debilidad, frío en las manos y pies, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor en el pecho y cansancio. Obviamente que son síntomas y signos muy variables, no es necesario que estén absolutamente todos, ¿sí? Y sobre todo no es necesario que para que podamos pensar sí o sí en una anemia hemolítica tengamos que ver un paciente ictérico, ¿sí? Si bien es cierto, es uno de los signos más relevantes que podemos llegar a ver, no es decisivo. Otro parámetro, aparte de la clínica que necesitamos para acercarnos a un diagnóstico de anemia hemolítica, es el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer? Un estudio de hemograma en los cuales podemos encontrar bilirrubina aumentada, predominio de la indirecta, LDH aumentada. Esto también es importante aclarar que no solamente la LDH está aumentada en los procesos de anemia hemolítica, sino hay otros procesos que tienen que ver con trastornos a niveles musculares que también pueden dar una LDH aumentada. La aptolobina está disminuida. Vamos a tener una hemoglobinuria, ¿sí? Que es esta hemoglobina en orina, que le va a dar la característica esta de un color amarronado de la orina. Reticulocitos aumentados, esto hace referencia a la necesidad de mantener un equilibrio del organismo, entonces entre el déficit de glóbulo rojo, la médula ósea se estimule, lo que quiere hacer es compensar este déficit de glóbulo rojo con nuevos glóbulos, la creación de nuevos esferocitos que salen a la circulación de forma inmadura. Las plaquetas suelen estar normales, generalmente, y en el frote de sangre lo que vamos a ver son específicamente estos esferocitos. Dentro de la clasificación de las anemias hemolíticas, esto también ya lo vieron, así que no lo vamos a ahondar muy mucho, las que tienen que ver con corpusculares, que tienen que ver con la característica de la molécula del glóbulo rojo en sí, que pueden ser trastornos de la hemoglobina, enzimático o membranopatías, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con un trastorno a nivel de la forma de la membrana de los glóbulos rojos, y la mayoría de estos casos son de origen hereditario. Las extracorpusculares, ahí vamos a tener el caso de las anemias por inmunes, ¿sí? Que pueden ser, ustedes saben, como patologías de base o infecciones o inducidas por drogas. Es muy importante a la hora de poder determinar el origen de estas anemias hemolíticas, tener el conocimiento de los antecedentes del paciente. En el caso de, por ejemplo, si yo estoy pensando que es por una infección por malaria, si he viajado a un lugar endémico que tengan malaria, bueno, en el caso de por droga, los tratamientos que hayan recibido estos pacientes, etc. Bien.
Dice, la hemólisis descompensada causada por el sistema inmune, o sea, por anticuerpos del paciente contra su propio glóbulo rojo. Ese es el concepto de autoinmune, ¿sí? Hay autoanticuerpos. El paciente genera anticuerpos que ataca a sus propios glóbulos rojos. Cuando hablamos de aloinmune es cuando los anticuerpos se forman a partir de un estímulo externo, ¿sí? Cualquier edad puede estar presente estas anemias hemolíticas autoinmunes, pero se incrementa con los años. Es poco frecuente, 1 en 100.000, y para llegar a un diagnóstico de anemia hemolítica tenemos que tener los hallazgos clínicos, que es lo primero que vimos, el laboratorio, y el de serología, ¿sí? En de serología es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio de inmunohematología con el diagnóstico de diferentes técnicas de inmunohematológicas, como con directa, con indirecta, se lo vamos a ver. Todo esto hace el diagnóstico de una anemia hemolítica. Dentro de las clasificaciones de las anemias hemolíticas, ustedes saben que hay anemias hemolíticas calientes, por anticuerpos fríos, mixtas, anemia hemolítica paroxítica o frigore, y dentro de todas estas anemias hemolíticas, las más frecuentes son las de origen caliente, ¿sí? Y eso lo que tenemos que ver es que estos tipos de anemias son las que reaccionan, o los anticuerpos, mejor dicho, son los que reaccionan óptimamente a transferado sentido. Y dentro de todas las demás anemias hemolíticas, la menos frecuente es la paroxística. Las causas primarias, o sea, la que se desconoce alguna enfermedad asociada, y secundaria era, como habíamos visto recién, entre las calientes podemos hablar de neoplasias, infecciones, síndromes o enfermedades autoinmunes como LES, esclerodermia, y dentro de las frías, las neoplasias, ¿sí? O el Mycoplasma pneumoniae, que también es otra causa de una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Un breve repaso sobre lo que era el tema de los anticuerpos. Es una forma simple, tetramédica, de 2 cadenas pesadas idénticas, de 2 cadenas livianas idénticas, producidos por los linfocitos B. Acuérdense que los linfocitos B son los que son estimulados y los que luego dan origen a los plasmocitos, que son los encargados de producir los anticuerpos, ¿sí? Simplemente que cada una de las inmunoglobulinas tiene características especiales. La IgM es la molécula inmunoglobulina más grande, pentamérica, ¿sí? Y la IgG es monomérica. Y dentro de los procesos en los que podemos ver principalmente los que a nosotros nos importa en inmunohematología son las IgM y las IgG, pero aparte hay otras inmunoglobulinas como la E, la A y la D. ¿Sí? Dentro de las inmunoglobulinas o las anemias hemolíticas en las que está presente la inmunoglobulina M, tenemos que tener en cuenta que es la principal activación del complemento, pero que el complemento también puede ser activado por las IgG 3, 1 y 2, ¿sí? Los subgrupos de IgG. En el caso de las características de las hemólisis, de acuerdo a los tipos de anticuerpos, tenemos que puede ser una hemólisis extravascular o intravascular. Dentro de la extravascular, lo que se produce en la intervención de los macrófagos, que son los que llevan a este glóbulo rojo lisado al vaso y al hígado, los fagocitan. Los eritrocitos cumplen de forma completa o parcialmente, los destruyen mediante eventos citotóxicos, produciendo aumento de la bilirrubina, ¿sí? Ante hemólisis abruptas puede haber hemoglobinemia. El ejemplo de este tipo de anemias son las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes. La inmunoglobulina que interviene con mayor predisposición son las IgG y fracciones del complemento, que vamos a tener hiperbilirrubinemia más ictericia. En el caso de la intravascular, los eritrocitos se rompen
siguiendo la activación de la cascada de complemento, ¿sí? O sea, el complemento actúa, ustedes saben que el complemento se activa a través de la unión antígeno y anticuerpo, y lo que produce finalmente a través del complejo de complemento final es la ruptura de la membrana del glóbulo rojo con la posterior lisis del mismo. Los ejemplos, lo que hemos visto anteriormente, las criolutininas o la hemoglobinemia paroxística a frigore. La inmunoglobulina que interviene principalmente es la IgM, pero también puede haber IgG y complemento, en el caso, por ejemplo, en la bifásica. Hemoglobinemia, cuando el nivel de hemoglobina supera el umbral renal, y podemos tener también hemoglobinuria. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que queremos nosotros como objetivo de esta clase? Es poder saber que si es autoinmune y qué tipo de anemia hemolítica es, característica del anticuerpo, vamos a tener que saber si hay a los anticuerpos asociados y qué hacemos si se solicita una transfusión de glóbulos rojos. Todos estos planteos son los que nos vamos a hacer siempre que tengamos un caso de una anemia hemolítica. Por supuesto que lo que nos puede llegar a decir o dar el dato si es autoinmune es la prueba de CUM directa, ¿sí? Mediante la prueba de CUM directa, realizar en todo el paciente con hemólisis para diferenciar anemia hemolítica de origen inmunológico y no inmunológico. Ustedes saben que la prueba de CUMS directa es un método inmunohematológico que cuenta con una antiinmunoglobulina humana que se une a anticuerpos que están sensibilizados in vivo en el organismo. Por lo tanto, si yo hago una CUM directa y me da positiva, ese quiere decir que esos glóbulos están sensibilizados. Y ahí puedo llegar a la conclusión entonces que es una anemia hemolítica de origen inmune. Entonces, otra cosa que hay que recordar, que es importante saber que en los pacientes que están hospitalizados hay un cierto porcentaje de pacientes que dan una CUM directa positiva y sin tener o sin cursar una anemia hemolítica. Por lo tanto, siempre es importante hacer o cotejar el resultado de la CUM directa con el tema de la clínica y el laboratorio del paciente. Bueno, la prueba de CUM directa podemos hacer en tubo o en columnas del gel, poliespecífica, utilizando el suelo de CUMS. Sí vamos a tener acá, es importante destacar que el hecho de la técnica de columnas en gel suele ser más específica. En el caso de utilizar la técnica de CUMS en tubo, vamos a tener que realizar el lavado de los glóbulos rojos, eso es importante para descartar todas las inmunoglobulinas y complementos que pueden ya estar libres en el suero o plasma. En el caso de las columnas en gel, ustedes saben que esta técnica no requiere el lavado previo, ¿sí? Y acá tienen ustedes un ejemplo en lo que es el uso de los reactivos monoespecíficos con las diferentes inmunoglobulinas, el poli y monoespecíficos, ¿sí? Y los resultados que puedan hacer. Cuando ustedes la técnica la conocen, cualquier cosa después vamos a repasar. Ahora hay planteos que podemos tener, hay evidencia de hemólisis más una CUM directa positiva. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que saber? Se transfundió en los últimos 3 meses este paciente. ¿Por qué sería un buen dato tener esta información? Porque en el caso de que sea afirmativa, podríamos pensar en una reacción hemolítica transfusional, ¿sí? Hay otra causa de hemólisis, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes que están internados, ¿sí? ¿Está recibiendo algún tipo de medicación para que pueda causar hemólisis por drogas inducidas?
recibió una inmunoglobulina intravenosa. Son todos los datos que a mí me pueden llevar a pensar una sensibilización de los glóbulos rojos. Y otro caso muy importante también a saber si recibió un trasplante de órgano sólido o un stem de células halogénico, ¿sí? Que también pueden darme a mí una reacción de tipo hemolítica. Ahora bien, si yo tengo una CUM directa negativa, ¿no es autoinmune? Si se realizó en tubo, lo que se recomienda es realizarlo en métodos de columna porque tiene mayor especificidad, antes de llegar a la conclusión de que la PAT es negativa, ¿sí? Bien, en pacientes con hemólisis y se sospecha de una anemia hemolítica autoinmune con una PAT monoespecífica en gel negativa, se debe realizar un eluido, ¿sí? La idea es retirar esos anticuerpos para ver si hay presencia de los mismos o no en la superficie de los glóbulos rojos, ¿sí? Pacientes con anemia hemolítica autoinmune con una prueba de compatibilidad directa negativa en tubo y en gel pueden ser diagnosticadas mediante métodos de elución, ¿sí? Como estábamos haciendo recién, y siempre es importante realizar con las monoespecíficas, aparte de la IgG, IgM y la IgA. Bueno, la muestra para para realizar los estudios inmunomatológicos, sobre todo el tema de poder realizar la prueba de CUMS directa, saben que la muestra yo necesito que sea con ETA, ¿sí? Con el anticoagulante. Las muestras tienen que estar anticoaguladas porque yo lo que voy a estudiar es el glóbulo rojo, por lo tanto lo necesito intacto, ¿sí? Si no utilizo el anticoagulante, la muestra se va a coagular y esos glóbulos rojos no van a poder ser estudiados, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tratar de ver? Si hay o no anticuerpos adheridos y complemento al glóbulo rojo. Si es necesario hacer un eluido o hago un eluido, tengo que descubrir qué anticuerpo y las características del anticuerpo que está unido al glóbulo rojo, si es una IgG, si es una IgM. Es importante hacer la determinación del fenotipo o la tipificación ABO y el RH con su fenotipo, ¿sí? El fenotipo extendido es lo que tiene que ver con todos los antígenos del sistema RH que son clínicamente significativos. Y en el caso de tener en la segunda etapa, ya lo que tenemos que hacer es la determinación de una prueba de CUM indirecta en la que vamos a tratar de estudiar estos anticuerpos que están adheridos al paciente, ¿sí? Todo esto es a modo de repaso, ustedes esto ya lo vieron en anemias hemolíticas, ¿sí? Pero bueno, vamos. Los autoanticuerpos que reaccionan óptimamente con eritrocitos a 37 grados centígrados usualmente son IgG, aunque también pueden ser IgM e IgA. Acuérdense que algunas son con un variado o un alto rango térmico. Los signos y síntomas, en el caso de las anemias hemolíticas calientes, ¿sí? Desde ictericia leve hasta anemia intensa, con deterioro del sensorio, fiebre, astenia, dolores abdominales en área esplénica, ¿sí? Y evolución impredecible. Acuérdense, esto del área esplénica era porque, como es una anemia hemolítica extravascular, van a producir la destrucción de los mismos a nivel del vaso, de los glóbulos rojos. Determinaciones celulares que tenemos que hacer, la PAT positiva poliespecífica, después pasar a una monoespecífica. Generalmente la intervención de estas anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes son IgG más complemento en el 67% y una IgG sola en el 20% de los casos, complemento solo en el 13% de los casos, ¿sí? Y la mayoría de los son anticuerpos IgG1 con hemólisis leve a moderadas, seguida por la IgG3 con hemólisis severa, e IgG2 y 4 con baja hemólisis.